Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Sin Miedo ¿Qué harías? Y hoy estoy con alguien que para mí personalmente es un gran referente en la industria hotelera en Medellín. Y él es el señor Carlos Bolívar. Bienvenido, don Carlos. Muchísimas ¿Cómo está gracias. el día de hoy? Excelente, como siempre. Me alegra muchísimo tenerlo aquí en este espacio. Este es un espacio para que las personas que nos están viendo descubran que todos tenemos un lado, digamos, vulnerable cuando hemos sentido miedos. Entonces, pero primero que todo, quiero que usted se presente y nos cuente un poquito quién es Carlos Bolívar. Bueno, Carlos Bolívar es una persona sensible que le gusta el trato con los demás, divertirse cuando se puede divertir, trabajar cuando toca. Llevo 30 años aproximadamente en la industria hotelera. Trabajé pues desde muy chiquito con mi papá en uno de los hoteles importantes de acá de la ciudad. Él trabajaba en el área de compras y yo desde chiquito, pues como desde los 8 años, él siempre me llevaba los sábados a ese mundo y ahí me encarreté con la hotelería y el mundo me trajo acá. Y don Carlos es, digamos, su área profesional, ¿tiene que ver con los hoteles o curiosamente no? Nada. Alguna vez le pregunté a un gerente hotelero, precisamente donde trabajaba mi papá, que me recomendó, que yo quería ser como él, que yo quería ser gerente de un hotel, que me recomendaba estudiar. No, hermano, no estudie administración de empresas turísticas, estudie algo que tenga que ver con el trato con las personas, con el lobby, con protocolo. Y en esa época empecé a buscar universidad y encontré una que era comunicación con énfasis en relaciones públicas. Dije, esta fue. Y el problema era que yo, por mi forma de ser introvertida, a mí me daba miedo hablar en público. Pero miedo no es poquito, es terror que me daba hablar en público. Pánico escénico nivel... Pero nivel Dios, porque era terrible. Y el primer semestre, lógicamente, lo perdí, porque no era capaz de hacer una exposición, no era capaz de hablar al frente del salón. Entonces, cuando perdí el semestre, dije yo, bueno, ¿qué es lo que quiero yo de mi vida? ¿Irme a trabajar a una fábrica o quiero realmente llegar a mi sueño, que es trabajar en la industria hotelera? Y decidí que iba por mi sueño, y para vencer el sueño tenía que afrontar mis miedos, que era hablar en público o tratar con otras personas, porque yo era muy introvertido, muy solo, muy aislado. Y el segundo semestre, cualquier exposición, yo era el que la hacía. Y así, pues con errores y con todo, fui aprendiendo, fui venciendo, hasta que se me quitó el miedo a hablar, aunque internamente lo siga teniendo. Todavía lo tiene. Sí, esos son miedos que hay veces no se quitan tan fáciles. Es que yo creería que los miedos nunca se van a eliminar. Es lo que usted decía ahora, y es enfrentarlos. Es la única forma, pues, de conseguir nuestros objetivos, porque siempre tenemos miedo y siempre tenemos miedo a las cosas nuevas. Y más cuando el miedo se interpone entre usted y el sueño, entonces ahí es donde entra la balanza. Bueno, ¿qué es más importante? ¿O el miedo o el sueño? Y para mí, en mi caso, fue el sueño. Y me fui detrás de él y afortunadamente, antes de salir de graduarme de la universidad, comencé a trabajar en un hotel. Antes de graduarse. Antes de graduarme. Entonces, y ya desde ahí probé lo que era y 30 años en lo mismo. O sea que era una gran pasión la parte de trabajar en el sector hotelero. Aparte por mi papá, porque me gustaba lo que hacía. Nunca me gustó el área de compras, lastimosamente, pero sí la hotelería, lo que se vive dentro de un hotel, el estar en contacto con personas. Y por eso ya entiendo por qué el gerente en esa época... Muy sabio. Me llegó a recomendar eso. Estudie algo que lo ayude a hablar con gente, a relacionarse, a estar interactuando con los demás. Y afortunadamente en mi carrera vi administración, vi derecho, relaciones públicas, o sea, es un conjunto de cosas. Exacto. Que ahora me sirven bastante. Buenísimo.
Entonces, el miedo más profundo de don Carlos, ¿cuál es? El miedo más profundo, Aparte de hablar en público. ese era uno gigante que ya se venció, pero digamos que también arraigado a ese es el tema de mostrar como los sentimientos o abrirme con mis sentimientos a los demás. Yo, como te digo, soy muy introvertido, muy callado y muchas veces la gente piensa que cuando uno es así es antipático, es picado, cualquier vaina, no. Genera una percepción equivocada ante los demás y lo que es hermético. Exactamente, o sea, que yo no exprese mis cosas porque me es difícil expresarlas, no significa que no las siento, o sea, es con mi esposa, con mis hijos, decirles te amo, pues para mí es difícil, pero se los expreso en cada momento que pueda, con un detalle, con un abrazo, con cualquier vaina que no sea la palabra en sí. Exacto. Es expresión, digamos, verbal, pero sí tiene otros gestos que demuestran ese sentimiento. Ahí uno trasnochase trabajando para que el hijo esté en un buen colegio, que la hija esté en una buena universidad, que la esposa tenga las opciones de hacer lo que quiera. Son expresiones de amor para mí. Como te digo, he trabajado también en decirlo, pero en serio que soy más seco que un palo seco, un guayabo, lo que quieras. Pero ya las personas y las familias, la familia que están todo el tiempo conociendo a Carlos, ya saben que esa es su forma de ser. O sea, que no es lo que de pronto alguien a primera vista perciba y diga, no, es que Carlos es... No, es que no me quiere, que no, yo soy un limoncito completo, entonces la gente que ya me conoce pues sabe que yo soy así, pero sin embargo, de vez en cuando me descacho y hago alguna palabra, algún gesto, algún abrazo, cualquier vaina, pero no es lo habitual. Pero uno también tiene que entender que los sentimientos de la otra persona también importan, entonces hay gente que le gusta, que le digan, que le cuenten, que lo abracen. Entonces, hay veces hay que soltarse también un poquito. Sí. ¿Cómo maneja esas situaciones donde usted siente que, está siendo invadido por un miedo? ¿Cómo lo maneja? Digamos, Carlos es muy espiritual o Carlos se va y medita. ¿Qué actividad hace? Mira, para mí la familia, los amigos siempre han sido importantes en mi vida y son prioridad absoluta en todas mis decisiones. Con base en eso, para mí los miedos pues siempre van a estar. Uno siempre va a tener miedo de algo, o de la soledad, o de las otras personas, o de alguna fobia. Uno siempre va a tener miedo de algo. Siempre me ha gustado afrontar los miedos, como te digo. Mi sueño el miedo se interponía ante mi sueño, tocó afrontarlo. Lo más importante no es el miedo, es vencer el miedo y vivir con el miedo, porque es que yo aún sigo siendo temeroso de hablar, y cuando voy a hablar en público me toca respirar 3 o 4 veces y hacer técnicas que le enseñan a uno a afrontar ese público. Entonces, ¿qué digo yo? El miedo hay que vivir con él y afrontarlo y vivirlo también y gozárselo también. Es cierto. Yo creo que el miedo hace que nos hace sentir vivos, nos hace como tomar el impulso y luchar por lo que queremos. Porque imagínese que todo fuera planito, tranquilo. Que todo fuera felicidad, armonía, paz, que usted no se detenga. No. La satisfacción que usted tuvo al poder retomar la universidad, terminar y hacer lo que le apasiona y lo que ahorita lo tiene haciendo lo que le gusta. Así es. ¿En qué momento se ha sentido muy, muy, muy vulnerable? Mira, como te digo, los que somos introvertidos tenemos un pecado gigante, es que ante demostraciones de afecto, como no somos afectuosos, pues como no irradiamos exactamente, no somos expresivos, cuando la gente es expresiva con uno, pues yo soy de los que lloro pues boleando un poncho. Entonces cuando veo ese tipo de expresiones, cuando la gente veo que ayuda a otra gente, que eso lo ve uno en la calle, gente que ayuda a pasar a una persona que lo necesita, o sea, hay detalles que lo hacen a uno emocionar.
Y cuando los compañeros, por ejemplo, le celebran a uno el cumpleaños, pues yo soy muy llorón, no aguanto y eso es lo que menos me gusta, que me vean en esa fragilidad. Ok, en esos momentos se siente vulnerable, como que ya me expuse. Bastante. Ya vieron que sí tengo el corazoncito. Bastante. O sea, y la gente que me conoce pues sabe, gracias a Dios sabe que soy muy buena persona, a pesar de que el cascarón pues no lo demuestre. No lo demuestre ni lo diga, pero por acciones, por la forma como aconsejo, digo que me hago coger fácil cariño de la gente. No en la primera oportunidad, en la segunda, en la tercera. La primera impresión Comienza por lo general... a convencer poco a poco, Sí, no en la primera. Yo, por ejemplo, cuando dicen que la primera oportunidad es la única, En Carlos no aplica. no considero eso. O sea, hay gente que se vende muy bien y que usted a la segunda, al tercer contacto dice, no, qué terrible. Sí, es verdad. Y hay gente que no se vende bien como yo, que a la segunda o tercera oportunidad usted dice, ve, no era lo que pensaba. Qué cosa tan bacana. Sí. Entonces, para mí todo es un momento de relacionarse, es un conjunto de muchas cosas. Entonces, las verdades absolutas no existen. Total. Siempre tiene que haber variantes y cosas. Entonces, hay que vivir con eso. Que digamos que esa dualidad le ha ayudado en su ámbito profesional y laboral? Bastante. En tener como esas dos caras de la moneda. Sí, bastante. O sea, uno en situaciones debe ser fuerte, en situaciones debe ser sensible, frágil y sensible. Y no, es que, como te digo, en la vida los extremos siempre son malos. Uno no puede ser ni mucho de un lado, ni mucho del otro, ni creer mucho en algo y nada en el otro. Pues, uno debe tener una balanza. La vida es un equilibrio de muchas cosas. Entonces hay que saber compartir y vivir esos equilibrios. Esos equilibrios, totalmente de acuerdo. Para finalizar, sin miedo, ¿qué haría? Si en este momento Carlos Bolívar no tuviese miedo, ¿qué haría? Ve, yo te digo, nada. Creo que no me empujaría a nada, porque es que una persona que no tenga miedo a nada, no sé. Para mí el miedo me ha motivado a hacer muchas cosas. Como te digo, y te lo digo, mi hija se quería tirar de una montaña rusa. Terrible, pues yo me gozaba todo el mundo cuando le tiraba esa vaina. Me gustaba verlo sufrir. Y tenía, dentro de esa gozadera que tenía, era miedo de montarme una vaina de esas. Y mi hija, papi, montémonos. No, hija, no, vaya, móntese usted tranquila, vaya. Y te cuento, fue una de las experiencias más bacanas haberme tirado esa vaina. Que no la repetiría es otra cosa, pero fue una cosa de loco. No se arrepiente. No. O sea, viví la experiencia, la afronté, el miedo que tenía de tirarme una vaina de esas tan locas, porque es que eso no era una montaña común, una cosa de locos, extrema, horrible. Pero la viví, la disfruté, que no me vuelva a tirar es otra cosa. Pero venció el miedo. Vencimos el miedo, lo afrontamos y como te digo, el miedo hace que cuando uno lo logra superar, es un reto espectacular, es un sentimiento chévere. Entonces, uno vivir la vida sin miedos, qué pereza. Y él logra identificar en lo que dijo al inicio de la parte laboral, y esto que es una anécdota con su familia, y es que para vencer el miedo siempre hay que tener algo que lo motive más que quedarse con el miedo. Claro, es que para usted vencer el miedo debe haber una motivación grandísima. Pues, para mí, en mi caso, fue mi familia, mi hija, que quería disfrutar un momento con su padre. Entonces, en la primera situación, la parte laboral que le apasionaba. Exacto, en la parte laboral fue la pasión que tenía por una meta que quería llegar a futuro, y la vencí. Y soy totalmente agradecido de la vida por dejarme vencer ese miedo que tuve en su momento. Y como te digo, el miedo para mí no es de no tenerlo. El miedo siempre lo vamos a tener ante cualquier situación, la muerte, la enfermedad, la vejez. Hay muchas cosas que le pueden a uno generar miedos. Todo el tiempo hay miedos. Pero hay que aprender a vivir con ellas. O sea, es que dejarlo a un lado, dejarlo por allá guardado, pues no, hay que afrontarlo, sopresarlo y ya pues seguir con él, o ya cuando usted lo venció, pues ya ahí sí dejarlo ahí al lado. Don Carlos, vamos a darle un mensaje
de motivación, un mensaje para esas personas que están iniciando, digamos, en cualquier ámbito, ya sea laboral, profesional? ¿Qué consejo les da respecto al miedo? No, conozca el miedo, conozca sus limitaciones, conozca sus metas y afronte el miedo. O sea, el miedo no hay que tenerle miedo, al miedo hay que respetarlo, pero hay que afrontarlo. Entonces, lo más importante es que todos en algún momento vamos a tener miedo por X, Y o Z, pero no nos podemos quedar con ese miedo. Hay que colocarle límites a ese miedo y que el miedo nos tenga miedo es a nosotros. Y encontrar una motivación que nos haga vencer ese miedo. Claro. Siempre. Claro. Por lo que esté una buena motivación y puede ser el miedo más grande, pero con una mejor motivación, créame que te va a impulsar a que afrontes ese miedo como un reto. Exacto. Entonces, vas a vivir muy rico. Muchísimas gracias, don Carlos. No, me alegra haberlo tenido en este espacio. Para mí, vuelvo y reitero, es un gran referente en el sector hotelero y turístico aquí en la ciudad de Medellín, en el sector del poblado. Lo felicito y nuevamente muchas gracias. No, gracias a ti y un saludo para todas las personas que nos están viendo, y la invitación es: afronten el miedo, colóquense una meta y lo van a lograr sin mayor esfuerzo. Totalmente. Strategic Agency, la agencia de los artistas.